Confirmación y evidencia. 6206-21. Predicado el jueves por la noche, 21 de junio de 1962 en el Great Western Exhibit Center en Southgate, California, 1 hora y 10 minutos. Buenas noches, amigos. Permanezcamos de pie un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros ahora en su presencia. Misericordioso Padre Celestial, al venir esta noche de nuevo en esta solemne ocasión para hablar a tu pueblo, comprendemos la gran necesidad del momento, y la posibilidad de un gran derramamiento del Espíritu, si tan solo podemos acercarnos de la manera correcta. Así que venimos en el nombre de Jesús para pedir misericordia. Y entonces, Padre, comprendemos esta noche nuevamente que tenemos ante nosotros la compra de la sangre de Jesús, y cómo debemos manejar esto. Y es demasiado trabajo para un ser humano, por eso te pedimos, Señor, que permitas que el Espíritu Santo venga ahora y nos ministre, y nos conceda las cosas que necesitamos. Y si nuestros deseos son tu voluntad, Señor, oramos para que derrames nuestros deseos sobre nosotros esta noche en tu misericordia. Sana a los enfermos, salva a los perdidos, consuela a los que se sienten incómodos y date a conocer en medio de nosotros. Y que esta noche hagas algo por nosotros, Señor, algo especial. Sabemos que un día, al llegar, después de la gran resurrección, las mujeres habían regresado del sepulcro y decían que había resucitado. Y entonces llegó Simón y dijo que había resucitado. Dos iban camino a Emaús, y un extraño salió y les habló durante el trayecto. Al final del día, lo invitaron a entrar. Dios, este es otro final de día. Te invitamos a entrar. Sabemos que has sido tú quien nos ha ayudado a lo largo del día. Lucas 24:13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:15. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Lucas 24:29. Pero ellos le obligaron a quedarse con nosotros, diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. 3. Y entonces, en presencia de estos dos hombres, Cleofás y su amigo, hiciste algo igual que antes de tu crucifixión. Así supieron que habías resucitado de entre los muertos y que estabas vivo entre el pueblo. Se apresuraron a reunirse con sus compañeros y dijeron, verdaderamente, el Señor ha resucitado. Y, Padre, te pedimos que hagas algo esta noche en medio de nuestra reunión aquí, igual que lo hiciste antes de la crucifixión, para confirmar que después de 2000 años sigues vivo y sigues siendo el mismo Dios que eras entonces. Te encomendamos esto al depositar nuestras oraciones y nuestra fe sobre tu altar de oro, Señor, e invocar sobre él el nombre del Señor Jesús, y pedirte que concedas nuestras peticiones. Amén. Pueden sentarse. Lucas 24:34, diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Hoy ha sido un día muy inusual. Esta mañana, en el desayuno, disfrutamos de un momento maravilloso de convivencia con nuestros hermanos y hermanas. He asistido a muchos desayunos, pero es la primera vez que regresan y preguntan, ¿quieren la tercera? ¿La segunda? Siempre es el pequeño de la esquina, y uno descubre que no ha comido lo suficiente. Pero les digo que tuvimos un festín gastronómico esta mañana. Sin duda. Nos saciamos de verdad. Y luego las hermanas seguían viniendo. ¿Les podemos servir más café? ¿Les podemos dar más huevos? Y todos alrededor de las mesas. Sin duda, nadie se iba con hambre. Lo pasamos genial. 5. Y entonces, hice algo que nunca antes había hecho. Tuve la oportunidad de hablar en una sinagoga judía. Era la primera vez que lo hacía. Fue un momento maravilloso. Y ciertamente tuvimos comunión allí con un tal hermano Michaelson, sabiendo, creo que tiene un título de médico y lo llaman Dr. Michaelson. Y lo escuché en la hora cristiana hebrea. Era un alma muy valiente, sin duda un gran afán por su pueblo. Siempre he anhelado conocer a este gran hombre. Pero en ese momento estaba en Palestina, creo, con su pueblo, y sentía una gran carga en el corazón. Y nunca he tenido el privilegio de conocerlo, pero dicen que tiene 76 años. 6. Cuando tenía, alguien me preguntó el otro día, hermano Branham, ¿cuántos años tiene? Dije, oh, ya pasé de los 25. Me preguntaron, ¿cuánto? Dije, solo 27 años después de los 25. Pensé que me estaba haciendo viejo, hasta que oí eso esta mañana, 76 años y aún sigo. Entonces me sentí muy joven. Pensé, todavía tengo mucho tiempo, si el Señor tarda.
A veces encontramos a esos viejos soldados, y. Su compañero está sentado aquí detrás de mí. No lo vi. Esos viejos soldados nos hacen sentir un poco pequeños cuando creemos que hemos hecho algo. 7 hablaba del querido hermano Bosworth. ¿Cuántos conocieron a F. Bosworth? Supongo que muchos de ustedes, veteranos soldados, sí. Cuando se estaba muriendo, le dije, corrí a su encuentro, y lo vi levantarse. Tenía 84 años, creo. Acababa de salir de África en misiones conmigo. Y sus bracitos, su cabecita calva, los levantó así, los extendió. Corrí y lo abracé. Grité, Padre mío, los carros de Israel, su caballería. Y él dijo, ¿sabe, hermano Branham? Dijo, esta es la hora más gloriosa de mi vida. Le pregunté, ¿sabe que se está muriendo? Él dijo, bueno, no puedo morir. Dijo, llevo muerto 60 años. Dijo, estoy a punto de cambiar de residencia. Y saben, todos los que lo conocieron, tenía un gran sentido del humor, y me estaba hablando. Y me dijo, no, hermano Branham, dijo, de todo mi ministerio, este es mi momento más feliz. Dijo, todo por lo que he vivido durante los últimos 60 años ha sido Cristo. Y en cualquier momento Él entrará por la puerta, y me iré con Él. ¡Ay, Dios mío! 8 antes de morir, había estado en coma durante unas horas. Y se levantó en la habitación, allí de pie, con la mano extendida, estrechando la mano de sus conversos de hace 50 años que habían cruzado la línea. ¡Ay, Dios mío! Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan, como cité. Que mi fin sea así. Así es. Un anciano piadoso y santo. Así que esta es nuestra época. Nos levantaremos en esta generación y tendremos que enfrentarnos a su juicio. El otro día, cuando cumplí 53 años, le dije a mi esposa, ¿sabes? Me gustaría, ¿qué pasaría si por la mañana, al despertar, sí, estoy en mi cumpleaños, si allí estuviera el Señor Jesús, al ver al ángel del Señor parado en la esquina, con esa luz? Bajo esa luz, estuviera el Señor Jesús, y viniera a mí y me preguntara, ¿cuál es tu deseo? Yo le diría, Señor, que pueda vivir más tiempo para servirte. Y él me respondería, está concedido. Te devolveré. Ahora tendrás 20 o 18 años. Vive el resto de tu vida sirviéndome. Pero eso no estaría bien. Si volviera a tener 20 años, entonces mi esposa, y aquí tengo un hijo de 27. Así que eso no estaría bien. Entonces pensé, bueno, amo tanto a mi esposa. Y verla con 43 años y yo con 18, no estaría bien. 10 Entonces pensé, ¿qué pediría? Pensé, bueno, si dijera, bueno, no podría pedir eso, porque, de nuevo, aquí hay otra cosa. Mira, a estas personas a las que les predico en mi generación, tendré que resucitar con esa generación. Tendré que resucitar en el juicio con esta generación para declarar el ministerio que he predicado. Así que no podría volver a la siguiente generación y morir aquí bajo esta generación después de haber predicado a esta generación. Así que pensé, bueno, que yo sepa, estoy sano, que yo sepa. Y todavía tengo buena vista y buen oído. Y estoy muy agradecido por el ministerio que él me dio. Lo he aprovechado al máximo. Así que solo puedo decirle una cosa, Señor Jesús, estoy agradecido de ser lo que soy por la gracia de Dios. Así es. 11 Me recuerda. No es lugar para bromas. No creo que deba estar aquí en absoluto. Pero no lo digo en broma, sino solo para dejar claro algo. Había una hermana de color en una convención y dijo, quiero dar testimonio de la gloria de Dios. Dijo, no soy lo que debería ser. Y añadió, no soy lo que quiero ser. Pero, claro, sé que no soy lo que solía ser. Así que me pareció muy bien. Y estoy agradecida por eso, por no ser lo que solía ser. Y supongo que todos estamos agradecidos por eso, por no ser lo que solíamos ser, porque hemos pasado de muerte a vida. Y si hay gente aquí esta noche que no sabe eso, y no tiene esa seguridad, confío en que no saldrán por la puerta hasta que esa alma esté anclada en el puerto de descanso, para no navegar más por los mares salvajes. 12 Anoche no los dejamos salir hasta muy tarde. Ya es tarde esta noche. Pero nos vamos a casa temprano. Y no he intentado empezar a predicar, porque no predico mucho tiempo. A veces unas 6 horas, o algo así. El otro día prediqué 6 horas en el tabernáculo, así que sé que no quieren que empiece a predicar. Así que solo tomo un pequeño pasaje de las escrituras, lo leo y hago algunos comentarios. Y ni siquiera sé qué
¿Billy repartió tarjetas de oración? ¿Repartió tarjetas de oración hoy? Oh, quedan algunas de anoche. Bueno, entonces podemos convocar una línea de oración. No sé qué nos pedirá que hagamos. Simplemente me gusta permanecer en la dulzura de su presencia, y luego entrar en la habitación, y luego hacer lo que me dice que haga, así es. Creo que a todos nos encanta eso, y creo que los ministros deberían hacerlo. No se trata de salir de fiesta, de mezclarse con la gente en un evento social, como creo que deberíamos hacer, sino de permanecer en silencio, en la presencia del Señor. Y eso se ha convertido en una práctica mía. Entrar todas las tardes a las 3 y no hablar más hasta que subo al púlpito esa noche. Ahora bien, esta noche, para la lectura de las Escrituras, leamos el libro de mejor dicho, de Hebreos, el capítulo 6, comenzando con el versículo 13. Me gusta leer la palabra, porque sé que esta palabra nunca fallará. Mi palabra es la palabra de un hombre. Puede fallar. Pero si leo esa palabra, sé que eso es suficiente para anclar la reunión, que no, entonces sus palabras no fallarán. Escuchemos con atención, mientras les doy un momento para que se adentren en las Escrituras. Recuerden que nunca debemos venir a la iglesia a fingir ser religiosos. No debemos venir simplemente a fingir un acto religioso, a ir a la iglesia. Debemos venir a adorar en espíritu y en verdad. Debemos ser profunda y sinceramente, debemos sentir con sinceridad lo que buscamos. Los días se están poniendo malos. El tiempo es malo. Y queremos que cada minuto cuente, especialmente cuando estamos en la casa del Señor. 15. Estoy mirando aquí esta noche, una pequeña señora toda abrigada, remendada, sentada en una silla de ruedas. Otro hombre sentado aquí. Noté a su esposa, o alguien, luego se limpió la cara, sentado en una silla. Aquí se sienta una señora aquí en una silla de ruedas, con los pies apoyados. Una señora mayor sentada atrás en una silla de ruedas. Tal vez algunos de ellos allá afuera con problemas del corazón. Tal vez hayan escuchado cientos de mensajes predicados, pero están tratando de encontrar un camino a la salud esta noche. Están tratando de encontrar una salida. Y tal vez algunos de los que están en silla de ruedas podrían vivir muchos años todavía. Puede haber alguien sentado allí con cáncer que va a morir en los próximos días si no sucede algo. O tal vez alguien sentado allí con problemas del corazón. Parece que están bien, pero un coágulo de sangre avanzando hacia arriba. Podrían morir en las próximas horas si no se hace algo. 16. Y sobre todo, puede que haya alguien sentado allí que no conozca al Señor Jesús. Y saben que no lo conocen en el poder de su resurrección, el perdón de sus pecados. Perecerán al morir. Y saben que quienes estén en un estado de justificación, que nunca han nacido de nuevo del Espíritu Santo, están esperando eso. Así que, como ven, en resumen, comenté, si tuviera 2 gotas de la sangre literal de Jesús en un vaso, ¿cómo las sostendría contra mi corazón y lloraría? Me quedaría allí, vigilando no tropezar y derramarla, mientras camino con ella hacia donde esté destinado a ir. ¿Cómo vigilaría cada paso, para no tropezar, poniendo mis pies justo donde deben estar? Pensé, ¿cómo sostendría esas 2 gotas de sangre? Pero, ¿saben? A los ojos de Dios esta noche, estar sentado frente a mí es algo más grande para Él que su propia sangre, porque es la compra de su sangre. Él derramó su sangre por ustedes, y aquí los acompaño a escuchar, esta noche, el Evangelio. Entonces, cuán cerca de decirles la verdad, porque Dios me hará responder por ella en el día del juicio. Más que si tomara la sangre literal, y la arrojara al suelo. Sería un castigo mayor engañar al pueblo, la compra de su sangre, que arrojar la sangre del plato donde la tenía. Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Hebreos 6, 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6, 15. Y después de haber sufrido con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda contienda es el juramento para confirmación. Hebreos 6, 17. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, Hebreos 6, 18. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 17. Seamos sinceros al leer, estudiar y orar. En el capítulo 6, versículo 13, leemos.
Porque cuando Dios hizo promesas a Abraham, porque él, reanudo la frase, pasé 2 páginas a la vez. Porque él, no juró por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré con abundancia. Así que, después de haber perseverado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, y el juramento de confirmación es para ellos el fin de toda contienda. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó mediante juramento. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido a refugiarnos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos sobre ella durante 10 o 15 minutos, y veamos qué hacer cuando Él nos guíe. Estaba pensando en confirmación y evidencia. Parece que el hombre siempre necesita una confirmación, o algún tipo de evidencia. Y mucho más en esta era de escépticos que vivimos. Todo debe ser confirmado, debe haber evidencia de ello. Y la evidencia de la confirmación nos da la certeza de lo que buscamos. Cuando alguien compra un auto, debe tener la escritura de propiedad. Y aunque no lo tenga guardado en su garaje, si la tiene, confirma que es dueño de ese auto, porque tiene la escritura o el título. Si compramos un terreno, aunque nunca lo hayamos visto ni sepamos nada sobre él, y aún así tenemos la escritura abstracta, nos pertenece, lo hayamos visto o no. Sigue perteneciéndonos. El auto nos pertenece. Lo hayamos visto o no, tenemos el título de propiedad y lo tenemos en nuestra posesión, a nuestro nombre, lo cual nos demuestra que somos dueños de ese auto. Y la escritura abstracta nos dice que somos dueños de la propiedad. 19 Ahora, en Hebreos se nos enseña, de nuevo, que la fe, Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza. Ahora bien, no es una esperanza. La mayoría de la gente llega con esperanza. Pero la fe es la certeza. No es algo que se espera. Cuando la fe se arraiga, tienes una certeza, no solo un mito. Tienes algo en tus manos. Lo sabes. Nada te aparta de ello. Es tuyo. Estás seguro. Lo tienes en tus manos. Lo tienes. Es tu posesión. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 20 Por ejemplo, si me muero de hambre, y una hogaza de pan me salvaría la vida, y la compra de una hogaza de pan cuesta 25 centavos, y alguien me dio los 25 centavos, ahora, puedo, en la medida en que puedo ver, y sé que tengo esos 25 centavos, que es el poder adquisitivo de la hogaza de pan, puedo ser tan feliz con los 25 centavos como podría serlo con la hogaza de pan, porque ya tengo el poder adquisitivo que compra la hogaza de pan. Así es la fe. La fe es algo que tienes. Sabes que la tienes. Y cuando recibes la fe de que Dios existe, entonces ese Dios te va a dar esto. Sin embargo, tu sanidad puede que no esté ahí, pero aún así, algo se ha anclado dentro de ti que te dice que todo va a estar bien. Entonces podrás ser tan feliz como antes, podrás ser tan feliz sentado en la silla de ruedas como si estuvieras en la calle saltando, gritando y corriendo alabando a Dios, porque ya tienes la evidencia. Ya es tuya. Mira, no es un mito. No es imaginación. Es una sustancia. Y cualquier sustancia no es un mito. Es algo que realmente tienes en tus manos. Ahí es donde tanta gente no logra sanar. Tienen esperanza en lugar de fe. Esperan que sí. Tienen una fe imaginaria, porque sienten que se la han apropiado. Pero cuando realmente tienes la fe en tus manos, es una sustancia. Es algo real. Entonces te aferras a eso. Eso es lo que la trae. 22 Ojalá pudiera tener esa fe instantánea que me gustaría tener. Lamento no tenerla. La única manera de anclar una gran fe es cuando Él me dice algo que hacer o me muestra cómo hacerlo. Si Él apareciera aquí en la plataforma esta noche y me dijera, ve al cementerio presidencial. Mañana a las 10, llama a George Washington de entre los muertos, invitaría a todo el mundo a verlo. Sí, señor. ¿Por qué tengo fe en lo que se me ha dicho? Porque Él nunca ha fallado en confirmar lo que me ha dicho. Así que tengo fe en ello, creyéndolo, en que es la verdad, porque es un asunto construido. A lo largo de mi vida, desde pequeño, de todas las miles de visiones que he tenido, ninguna ha fallado jamás. Por lo tanto, es la verdad. Eso me da fe. Tengo fe en lo que Él dice. 23 Ahora bien, a menudo me he preguntado si a veces no traspasé los límites al decir,
Dios, dame fe para hablarle a este, hablarle a aquel, hablarle a aquel. Ahora bien, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesús, siendo Emanuel, nunca hizo eso, pues dijo claramente en San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, no lo oye decir, sino lo ve hacer, eso también hace el Hijo. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 24 Mira, tiene que suceder algo que te dé esta evidencia, esta confirmación. Ahora bien, si Dios dijera, va a llover por la mañana, no me sería difícil prepararme para la lluvia, porque sé que va a llover. Ahora bien, si podemos cambiar eso de ver una visión o escuchar la voz audible de Dios, pero cambiarlo a... La forma inicial de tener fe es escuchar la palabra escrita de Dios. Ahora bien, cuando Dios viene en medio de nosotros y se prueba a sí mismo, dándonos el Espíritu Santo, hablando en lenguas y dando interpretación, enviando dones entre nosotros, y demás. O la profecía que se establece en cierto lugar y dice cierta cosa, y hace cierta cosa y la prueba, una y otra vez, que nunca falla, eso debería edificarnos en un lugar que nos daría un asidero en esa palabra que no la soltaría. Debería ser una evidencia inmediata. Mientras Dios lo haya dicho, eso lo resuelve. Me temo que muchas veces no nos detenemos lo suficiente para reflexionar sobre nuestra situación. Ahora bien, la mayoría de la gente, perdón por haber dicho eso. Mucha gente en el mundo exterior considera una reunión de este tipo como una especie de engaño, sin saber lo que dicen. Y debemos reconocer esto, que ha habido muchas representaciones falsas de esto. Pero antes de que se pueda tener un dólar falso, tiene que haber un dólar real para que ese falso se construya a partir de él. Si no lo hay, entonces el falso es el original. Tan seguro como que hay uno falso, tiene que haber uno real del que se construya a partir de él. Así que hay un Espíritu Santo real, una sanidad divina real, un poder de Dios real, una fe real en la palabra. Y esa es la confirmación, algo que está anclado. ¡Qué glorioso! Confirma. 26 El hombre busca eso. Es la naturaleza humana. Dios lo creó así. Así es como Dios lo creó. Ahora bien, al crear a un hombre con esa composición, Dios hace algo para responder al deseo de ese hombre. Dios es un Dios bueno, como Oral Roberts ha señalado a menudo. Es un Dios bueno, pero no lo lleves demasiado lejos. También es un Dios justo. Claro que lo es. No lo tomes demasiado bien. Como dijo alguien, un adolescente hace poco, Dios es tan bueno que no le importa lo que haga. Sí, sí le importa. Si descreer en su palabra, malinterpretarla un poquito, causó cada angustia, cada enfermedad, cada muerte, cada bebé llorando, cada muerte, cada cementerio, porque una persona no creyó en una parte de la palabra de Dios, causó todos estos problemas. No creas que alguna vez volveremos a dejar pasar ni un ápice de esto y a entrar sin creer en nada de lo que Dios ha prometido. 27 Por lo tanto, puede que no tenga fe, como dije, para caminar como Enoc, dar un paseo por la tarde e ir a casa con Dios, pero desearía tener esa fe. Pero nunca me interpondré en el camino de nadie ni me burlaré de quienes tienen esa clase de fe. Admiraré a quienes tienen esa fe. Ahora bien, la fe. Dios le dijo a Abraham que le diera una promesa, y luego Dios le confirmó esta promesa, dándole una evidencia al hacer un juramento ante él. Y lo inmutable es que Dios no puede mentir. Y no solo eso, cuando le prometió, luego, además, lo juró, Dios se juró a sí mismo. Tienes que jurar a alguien superior a ti, y no había nadie superior a él a quien jurar. Así que, se juró a sí mismo. Y la promesa fue para Abraham y es una conjunción, para su descendencia después de él. No a sus descendencias, sino a su descendencia. Y Cristo es la descendencia de Abraham. Y nosotros, estando en Cristo, la vida de Cristo en nosotros nos hace hijos de Abraham y herederos con él según la promesa. Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hebreos 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 28 Y Abraham, después de recibir la promesa, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios durante 25 años. Y era casi imposible cuando recibió la promesa, pues tenía 75 años, y Sara, su esposa, 65. Probablemente ella había pasado la menopausia hacía 5 o 10 años.
y él tenía 75, y alababa a Dios constantemente, sin cesar. Espero que no piensen que es un sacrilegio, pero me imagino ahora a Sara, ya pasada la edad adulta, y él le diría: Sara, después de los primeros 28 días, ¿cómo te sientes, querida? No hay diferencia. Gloria a Dios, vamos a tener el bebé de todas formas. ¿Y los siguientes 28 días? ¿Pasó algo, cariño? Nada. Gloria a Dios, será un milagro mayor ahora porque, que si hubiera sucedido el mes pasado, lo vamos a tener. ¿Por qué? Él creía en Dios. Tenía algo en sus manos. Podía confiar en la palabra de Dios. Un poder. Podía aferrarse a la promesa de Dios. Romanos 4:20 no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 29 Ahora bien, observamos que, al pasar el año, nada ocurrió. 2 años más, todavía, gloria a Dios. Sara mandó hacer los zapatitos, y el pequeño Birselle, ¿sabes? Y todo esperando. Esperaba porque sabía que este bebé venía, porque Dios lo prometió. Y ahora se supone que somos la descendencia de Abraham, espiritualmente hablando, estando en Cristo. Debemos aferrarnos a cada promesa de Dios y atesorarla como si ya estuviera hecha. Porque cuando Dios ha hablado, nunca puede retractarse. 30 Ahora bien, cuando Dios toma una decisión, y la decisión que Dios toma la primera vez debe permanecer inmutable, porque Él es infinito. Él es perfecto, y sus decisiones son perfectas. Por lo tanto, no puede decir: lo dije el año pasado, pero este año sé más. Dios es infinito. Él es perfecto y cada decisión que toma es perfecta. Nunca tiene que alterarla, porque es perfecta desde el principio. Nunca tiene que retractarse. Por lo tanto, puedo hacer una promesa. No sé. Tengo que retractarme. Pero Dios no hace eso. Y si Dios fue llamado a la escena para sanar a un hombre enfermo, y la base sobre la que Dios sanó a ese hombre, debe mantenerla para siempre. Cuando un hombre se perdió, solo había una manera de prepararse para salvarlo. Y sobre esa base, la salvó, aún permanece hoy. La sangre derramada. Sanar a un hombre era por fe. Y esa es la única manera en que Él sana hoy. Por fe, creyendo en su palabra. Eso es exactamente correcto. 31 Ahora bien. Entonces, Dios, después de confirmar, ojalá tuviéramos tiempo, pero hice una promesa. Después de que Dios le dio a Abraham la promesa, se la confirmó al circuncidarlo. Era una señal, y estaba en su carne. Y ahora, hablo ante un público diverso, pero considérenme su hermano. Ahora bien, cuando Abraham envejecía y la Biblia decía que su cuerpo estaba prácticamente muerto, podía contemplar esta señal en su carne y saber que era la señal de Dios de que cumpliría su palabra. La circuncisión. Miraba esa evidencia y decía: Dios hizo la promesa. Sara decía: pero tengo 90 años, y estoy muy lejos de cualquier acto de vida. Pero entonces Abraham podía voltear y mirar la evidencia de que Dios había dicho: esta es una señal. Y Abraham podía glorificar a Dios y ser más fuerte que nunca, porque era una señal, una confirmación de que Dios se la iba a conceder. 32 Ahora bien, él también prometió que sus hijos peregrinarían y estarían en una tierra extraña durante 400 años. Y estuvieron en esta tierra durante 400 años, esclavos como perros. Aparentemente, Dios les había dado la espalda. Pero era conforme a su promesa. Debía cumplirla. Si aquellos soldados egipcios querían tomar a una de esas jóvenes hebreas y violarla, simplemente lo hacían. Si querían matar a uno de los hijos, simplemente lo mataban. Le tiraban pan viejo y mohoso, y ellos lo comían o morían. Y eran simplemente esclavos, agobiados y oprimidos. Y parecía extraño que Dios permitiera algo así. Pero a veces Dios hace esas cosas, actúa de maneras peculiares. Pero siempre cumple su palabra. Génesis 15:13 Y dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 33 Y cuando se acercaba el tiempo de la promesa, descendió del desierto un profeta con un así dice el Señor, una columna de fuego a su alrededor. Y descendió y les comunicó la palabra del Señor, que había escuchado sus clamores y recordado su promesa, y a cada uno de los circuncidados. Ahora, él había recordado su promesa. Y así les dijo que había una tierra donde podrían criar a sus hijos. Era una tierra hermosa. Era una tierra buena que fluía leche y miel, y allí no había necesidad de nada. Era una tierra preciosa. Recuerden, ninguno de ellos había estado allí.
No sabían nada de la tierra. Pero tuvieron que actuar por fe a la promesa, y actuaron por fe. Y salieron de Egipto bajo el liderazgo de Dios y su profeta que les hablaba de una tierra mejor. 34 Así que subieron de Egipto y llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Creo que fue por allí que Josué, un gran guerrero entre ellos, fue a reconocer la tierra. Cruzó el Jordán, pasó a la otra tierra y regresó con la evidencia de que la tierra era buena, de que la palabra de Dios era perfecta, de que sus promesas eran ciertas. Y tenía la evidencia, la confirmación de que la tierra estaba allí. Tenía algo en sus manos, que la tierra era exactamente como Dios había prometido. 2 hombres cargaban un racimo de uvas. El pueblo pudo probarlo y ver que la tierra era buena. Era una confirmación de que Dios había cumplido su promesa. Éxodo 3, 7 Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias. Números 13, 23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Y trajeron de las granadas y de los higos. Deuteronomio 1, 19 Y partidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. 35 Entonces Israel cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida, y Josué les repartió la tierra. Vivían en paz. Eran una nación. Tenían sus iglesias. Plantaban sus cultivos. Criaban a sus hijos. Los llevaban a la iglesia. Y vivían felices. Dios infundió temor en todas las demás naciones, y eran un gran pueblo. Pero finalmente, después de tantos años, empezaron a construir cementerios allí, porque los antiguos guerreros de la fe finalmente tuvieron que llegar al final del camino y morir. Y empezaron a aparecer lápidas, cementerios plantados en esta gloriosa tierra que Dios les había prometido. Tenían que morir, a pesar de la buena tierra en la que se encontraban, de los buenos frutos que comían. Pero tenían que morir. 36 Entonces, un día, descendió el gran capitán, el Señor Jesús, y comenzó a hablarles de otra tierra. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo habría dicho. Iré y os prepararé un lugar, y vendré otra vez para tomaros conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, has sido leal a la causa, pero tienes que morir. Pero hay una tierra donde el hombre vive y no muere. Hay vida después de la muerte. ¡Qué promesa para el pueblo! Fue asombrosa y asombró a muchos. Juan 14, 2 En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 3 Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 37 Pero llegó a Cades Barnea. El tribunal era Cades Barnea. Y llegó a Cades Barnea, el Calvario, donde cargó con los pecados del mundo en el Calvario. Pero también cruzó el Jordán, que llamamos el Jordán de la muerte. Pasó a la otra tierra y estuvo muerto durante 3 días y 3 noches. Murió hasta que el sol dejó de brillar. Murió hasta que la tierra sufrió una crisis nerviosa. Sacudió las rocas de las montañas. Murió. Y al tercer día resucitó, con la evidencia de que existe una tierra donde se puede vivir sin morir. Regresó de esa tierra. Hay vida después de la muerte. 38 Ahora, él les dice a sus discípulos: les daré las arras de esto. Les daré la confirmación de esto, como hicieron con Abraham con la circuncisión. Pero esperen allá arriba en Jerusalén hasta que tengan la confirmación, hasta que tengan la evidencia. Y esperaron. Y al 10º día vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, que llenó todo el edificio donde estaban sentados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lenguas de fuego se asentaron sobre ellos, y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué era? Era la evidencia de que nuestro Josué, Jehová Salvador, había regresado de entre los muertos y nos había dado una evidencia de que cuando morimos, volvemos a vivir en el más allá. Confirmación, dando la evidencia de ello. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 2, 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Hechos 2, 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 39 Y ahora, hoy, después de 2000 años, aún podemos mirar atrás y ver dónde estábamos, hundidos en el lodo del pecado. Y el pecado es incredulidad. Ese es el pecado original y único. Un hombre dijo hace poco, disculpen, era una mujer. Estaba predicando en una iglesia metodista. Y dije, beber no es pecado, cometer adulterio no es pecado, mentir y robar no es pecado. Y fue demasiado para una querida hermana mayor. Se levantó y dijo, te ruego que me digas qué es el pecado. Dije, incredulidad. Haces esas cosas porque no crees. Si creyeras, bueno, entonces no las harías. Son los atributos de la incredulidad. Y la justicia es un atributo de la fe, porque te anclaste en esa fe. Confirmación. Evidencia. 40 Ahora, miren hacia atrás, donde una vez estuvieron. Ahora miren donde han resucitado hasta ahora. Entonces murieron con Cristo. Fueron sepultados en su nombre. Resucitaron con Él en resurrección. Espiritualmente esta noche, según la palabra, ahora resucitamos con Él, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con todo demonio vencido bajo sus pies, sentados en la presencia viva del Señor Jesús. Oh, si eso no les diera un asidero. Verlo con esa misma evidencia, esa misma fe que una vez fue entregada a los santos, ahora en operación haciendo lo mismo hoy que siempre hizo. Vean la aparición del Señor Jesús entre nosotros. Y miren hacia atrás, y vean dónde estábamos una vez, y dónde estamos ahora. Estábamos muertos entonces, y ahora estamos vivos. Y tan cierto como que estamos muertos y sepultados con Él, hemos resucitado con Él en la resurrección, porque hemos resucitado desde allí abajo. Amén. Efesios 2, 6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Judas 1, 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 41 Ahora me siento religioso. ¿Por qué? Estamos muertos. Y nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Miro hacia atrás y veo dónde estuve antes. Ese William Branham murió hace 32 años. Y ahora somos una nueva creación en Cristo, ya resucitados con Él y sentados con Él ahora, en lugares celestiales, con la autoridad de su palabra prometida de que todo demonio se sujetará a nosotros, y nada se interpondrá en nuestro camino. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Esa es su promesa. Aquí está la confirmación de su promesa. Oh, confesemos nuestra debilidad, y que Dios nos dé fuerza y fe en la presencia viva de Jesucristo aquí esta noche, el Hijo de Dios. Lucas 16, 17 Porque más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 18 Cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Estuve aquí con 2 amigos en febrero, cuando fuimos a Arizona, en las montañas. Estuvimos cazando durante unos días después de las reuniones. Vimos 2 estrellas, que cerca estaban, y pensé, quizás estén a millones de años luz de distancia, más lejos que nosotros de ellas. Y dije, pensar que el Dios que creó el universo, el Dios que creó el sistema solar, que creó los cielos y la tierra, y los creó con su palabra hablada, recuerden, una palabra es un pensamiento expresado. Dios lo pensó. Luego, cuando lo expresó, tuvo que suceder, porque el mundo fue formado por la palabra de Dios. Y las cosas fueron hechas de cosas que no aparecen. Fue la palabra de Dios. Él la pensó, la pronunció, y tiene que suceder. Es una semilla que crece y, maravillosamente, tiene que dar su fruto. Hebreos 11, 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podemos tomar su palabra y ver que Él prometió en los últimos días que sacaría a este pueblo de allí. Y haría lo mismo que hizo en los días de Sodoma. Y al examinarlo, vemos estas cosas. Debemos aferrarnos a la promesa de Dios y acercarnos a Él, viendo que hemos anclado nuestras almas en este remanso de paz. Inclinemos nuestros rostros. 44 Señor Jesús, confirmación. Cuánto te agradecemos por la presencia del Divino esta noche.
Si la gente tan solo pudiera comprender su autoridad en él, oh, cuán grandioso sería, Señor, si tan solo pudieran creerlo, tener fe. Que esta noche se aferren a esa fe. Se les ha enseñado, se les ha predicado, mejor dicho, se les ha predicado. Y la han leído en la Biblia. Han visto a otros apropiársela. Oh gran Dios Jehová, el poderoso que se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora te has hecho carne en nuestra carne por el Espíritu Santo aquí esta noche, vivificando la palabra y las promesas que has pronunciado. Concede, esta noche, que todo creyente pueda verlo y sea sanado. Y que a todo incrédulo se le abran los ojos a la presencia de Jesucristo y a una confirmación de tu resurrección. Y el Dios que Josué, nuestro Josué de la otra tierra, quien vino a nosotros y se encontró con su Cades Barnea por todos nosotros, y nuestro Cades Barnea estuvo allí en el altar una noche. Ahora somos considerados muertos, y nuestras vidas están escondidas en él, resucitados con él en resurrección, sentados a su diestra hoy en los lugares celestiales. Concede, Señor, que el entendimiento del pueblo se abra. Y te alabaremos, en el nombre de Jesús. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 45 Ahora, con la cabeza inclinada por un momento, voy a hacer la pregunta solemne. Se nos acaba el tiempo. Quiero hacerles una pregunta solemne, y quiero que la hagan con todo el corazón. Les encargo ante Dios que lo hagan. Si aún no han aceptado esta promesa de vida eterna, y tienen la seguridad perfecta y la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y les gustaría tenerla, podrían simplemente, con la cabeza inclinada, todos, levantar la mano. Digan, oren por mí, hermano Branham. Quiero eso en mi vida. Dios los bendiga. Dios los bendiga, señora, los bendiga. 46 Muy bien. ¿Alguien más, mientras esperamos? Diga, hermano Branham, ore por mí. Ojalá tuviera esa confirmación en mi corazón, que estoy anclado en Cristo, que todos mis pecados están bajo la sangre, que tengo una paz que sobrepasa a todo entendimiento y que sé que estoy vivo en Cristo. Ojalá pudiera decir eso, hermano Branham. ¿Oraría por mí? ¿Alguien que no haya levantado la mano la levantaría ahora? Que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Eso está bien. Muy bien. Sigan levantando las manos. Los veo allá atrás. Esperando. Predicadores, todos, oren ahora. Dios los bendiga. Él los ve. Él ve su decisión. Él los ve. Sigan orando. Él los ve. Él está observando. Allá atrás, lo veo, hijo. Dios te bendiga allá atrás. Aquí, sigan orando. Muy bien. Padre Celestial, has visto sus manos alzarse. Según la regla científica, desafiaron la ciencia en ese momento, porque según la ciencia, sus manos deben colgar. La gravedad las mantiene allí. Pero había un espíritu en ellos que tomó una decisión. Levantaron las manos. Estaban listos. Sabían que algo inmortal les hablaba, el Dios del cielo. Y sabían que no tenían razón, y querían tenerla. Levantaron las manos, lo creyeron. Ahora, Padre, te pido que los arregles ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. 48 ¿Cuántos hay en el edificio ahora mismo? Empecé a hacer un llamado al altar, pero el Espíritu Santo me detuvo. Es extraño. Claro que sí. Hay algo más. Dijo, aún no has confirmado mi presencia. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? No tienen una, y creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, que está aquí ahora, está con nosotros. Levanten las manos. Todos. En todas partes. Gracias. Un momento. Un poco más tarde. Simplemente oren y pídanle a Dios. Señor, creo que la Escritura me dice, mi pastor me la ha leído y ha predicado sobre ella. He escuchado a otros. Y me dicen que eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Ahora dicen que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, voy. Estoy enfermo. No estaba aquí para buscar una tarjeta de oración, y voy a tocarte, Señor. Y ahora, si el hermano Branham nos ha dicho la verdad, él no me conoce, o no sabe nada acerca de mí, quiero que hables a través de sus labios, como lo hiciste a través de los labios de Cristo aquel día, y como él le dijo a la mujer acerca de su flujo de sangre. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 49. Y simplemente lo tocas. Y ahora siento en mí mismo, es un don, y siento, es como acelerar. Y ahora, si le crees y le pides, Dios te lo concederá. Y si Él lo hace por su gracia esta noche, podemos ir a casa y decir, verdaderamente el Señor ha resucitado, como aquellos que vinieron de Emaús. Y tengo una confirmación, ahora, de que, Él prometió que las obras que yo hago, también las haréis vosotros, las mismas obras de las que hablamos anoche. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las Escrituras lo confirman. Y sabemos con certeza que vivimos en el día como Sodoma y Gomorra, porque vemos a los evangelistas en el mundo. Y se nos enseña que la iglesia elegida es una iglesia separada del mundo, o de las cosas del mundo. Y vi la misma señal que Él dio allí, antes de la quema de Sodoma, y es una promesa de que Él quemará el mundo muy pronto. Y entonces, si Dios hace eso, todos los que estén en Sodoma, huyan lo más rápido que puedan. Vayan a la iglesia. ¿Cómo está? ¿Qué iglesia? Los recién nacidos en Cristo. Solo hay una iglesia. No te unes a ella, naces en ella. Es un nuevo nacimiento. Que Dios responda a la oración. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50. Ahora, tomemos solo filas, y dejemos que Él hable por filas. A lo largo de todo esto, ahora, no hay una tarjeta de oración. Si tienen una tarjeta de oración, no levanten la mano. Los que no la tengan, en cualquier lugar de esta fila de la derecha, levanten la mano y digan, hermano Branham, estoy orando. Si no es por ustedes mismos, oren por alguien más, por lo que quieran. Solo tengan una petición. Oren. De acuerdo. Que Dios los bendiga. Ahora miren hacia acá y digan en su corazón, Señor Jesús, creo en tu palabra. Y la Biblia dice, en Hebreos, capítulo 4, ahora bien, sabemos antes de decir esto, que Jesús fue el Verbo de Dios hecho carne. ¿Es correcto? La Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Parte la médula de los huesos y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 51. Por eso pudo mirarlos y decir, tu fe te ha salvado. Lo captó. Esa es la palabra. Y si permanecéis en mí, y mi palabra está en vosotros, no se confundan con doctrinas humanas y denominacionales. Manténganse puros, sin adulterar, con la palabra. Si permanecéis en mí, y mi palabra está en vosotros, pedid lo que queráis, porque la palabra discierne los pensamientos del corazón. Simplemente crea ahora. Tenga fe. Vea si Él confirma que lo que he dicho es verdad. Solo sea reverente un momento. Predicando, y luego, iba a hacer un llamado al altar. Pero Él solo quería llamarme para hacer esto, así que seguro que me ayudará. Lucas 7, 50. Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 52. Sí. Ahí está. Esa señora sentada ahí atrás, con un vestido rojo anaranjado, orando por su madre, asiente con la cabeza hacia acá. Tiene el pelo oscuro. Levántese un momento, señora. Sí. ¿Tiene una estampa? No. Le ocurrió algo muy extraño hace un momento. Sentía algo muy humilde y dulce a su alrededor. Estoy mirando directamente a esa columna de fuego, justo donde está esa mujer. Está orando por su madre. Su madre no está aquí. ¿Cree que Dios puede decirme qué le pasa a su madre? ¿Lo creería, entonces, con todo su corazón? Tiene problemas del corazón. Si es así, levante la mano. Ahora, cuando vaya, búsquela sana. Amén. ¿Cree? 53. Ahora, en esta fila. Oren y digan, Señor Dios, ese pequeño predicador que está ahí no me conoce, pero tú sí. Y estoy tocando tu manto. Permíteme, Señor, permíteme.
Aquí, justo encima de un hombre de color sentado al final de la fila. Se enfrenta a una operación. Usted, señor. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene. No la necesita. Un problema de vejiga. ¿Cree que Dios puede sanar ese problema de vejiga? ¿Me cree? Hay un espíritu noble ahí. ¿Cree que soy el profeta de Dios o su siervo? Disculpe, eso hace tropezar a la gente. ¿Lo cree? ¿Con todo su corazón? Gracias, Señor. Así se debe creer en los que Dios envió. Si quiere prosperar, sabe lo que Él dijo que hiciera. Señor Benton, ese es su nombre. No es de aquí. Es de una ciudad llamada Compton. Si cree con todo su corazón, se acabó. Dios lo bendiga. ¿Crees? Justo al fondo, una señora ora por un ser querido, y este sufre un derrame cerebral. Es un anciano. La señora Dawson cree. ¿Tienes una estampa, señora? No la tienes. No te conozco. No me conoces, pero estás orando por un ser querido, y ese ser querido sufre un derrame cerebral. Es un abuelo. Y no vive aquí. Vive en un lugar llamado Bakersfield, y es ministro del Evangelio. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees? Ten fe ahora. Esta señora sentada aquí rezando, con problemas del corazón, sentada ahí atrás mirándome, ¿crees que Dios te sanará, señora? La señora canosa, sacudiendo la cabeza, justo aquí. Bien, tú, sí. ¿Crees que Dios te sanará? ¿Tienes una estampa de oración? No la tienes. No la necesitas. Tu problema del corazón ya te ha abandonado. Ahora mira, sigue adelante. Ahora bien, si pierdes la fe, ¿te sientes bien, ahora mismo? La fe que te hace sentir bien, ahora mismo, puede mantenerte así mientras mantengas esa fe. No lo dudes. Amén. 56 está justo aquí, sobre esta señora en esto, justo detrás de la señora en silla de ruedas. Hay una mujer allá atrás, sí, la señora sentada allí orando por su madre, que está sentada junto a ella. Estás orando por ella. ¿Crees que Dios puede decirme qué le pasa? Podrías. ¿Tienes una estampa de oración? No la tienes. De acuerdo. Si crees que la enfermedad de Brick la dejará, la dejará. Pon tu mano sobre ella y cree con todo tu corazón, y sanará. No lo dudes. Oh. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la confirmación de que vive para siempre. ¿Lo creen? ¿Les gustaría venir ahora, como una invitación? Toda alma oprimida por el pecado, vendrán ahora y se pondrán de pie aquí. Si Él me deja saber cuáles son los problemas de la gente y todo sobre estas cosas, Él me dice ahora que hay gente aquí que debería venir y entregarle su vida. ¿Vendrán? Levántense de su asiento, ustedes que levantaron la mano. Vengan aquí y pónganse de pie. Ustedes que nunca han nacido de nuevo, que no saben nada de Dios y estas cosas, ¿vendrán ahora? En su presencia, si creen que este es el Espíritu Santo, vengan ahora mientras nos ponemos de pie y cantamos algún himno, el que hayan elegido. Cualquiera. 58 Y mientras nos ponemos de pie y cantamos este cántico, quiero que vengan ahora mismo, antes de que comencemos con el servicio de oración. Terminemos con esto, porque algo dijo justo entonces. Hagan su llamado al altar ahora. Predicaron sobre la confirmación, y aquí están, he confirmado que estoy aquí. Amén. Si no pueden verlo, amigos, están ciegos. Algo anda mal. No tienen esperanza cuando Dios hace algo así. ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen que es Él? Estoy seguro, con todo mi corazón, con mi Biblia, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el gran yo soy, no era, sino yo soy, está aquí realizando en la carne de estas personas lo mismo que hizo cuando estuvo en carne humana en esta tierra. Aleluya. Lo creo con todo mi corazón. ¿Creen ustedes lo mismo? 59 Mientras estamos de pie, vengan todos por aquí. Quisiera estrecharles la mano, pararme aquí y tocarlos. Y si quieren encontrar a Cristo, pidan perdón por sus pecados. Lo entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. Así es. Salgan, vengan por aquí. Lo entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. Un momento. Una reprimenda del Espíritu Santo. Cuando unas 200 manos o más se levantaron hace unos momentos, y cuando hice el llamado al altar, unas 300 salieron por la puerta, yendo hacia el otro lado, y un niño pequeño, 2 de ellos, vino y se arrodilló aquí a un lado. Habla de Sodoma y Gomorra.
Habla de un día de juicio inminente, cuando Dios, en su misericordia, muestra todo lo que puede hacer, y la gente está tan endurecida por el Evangelio que se alejan de la faz del Espíritu Santo. ¿No eran personas? Sí. Eran personas, deberían haber venido. Si sé que es esto, sé que era aquello. Sí, Señor. El Espíritu Santo se sintió terriblemente contristado. Y puede que lo hayas hecho por última vez. Espero que no. Pero puede que lo hayas hecho por última vez. Esto es del Señor. Y recuerda, no soy un charlatán, no soy un fanático. Sé exactamente dónde estoy y de lo que hablo. 61. Con razón no podemos tener los avivamientos. Con razón los ángeles, y el resto del mundo, van camino al infierno. Con razón se están preparando para una bomba atómica. Hijitos, acurrúquense junto a la cruz y quédense allí. La hora está cerca. Hace poco fui a Bombay, India. Tomé un periódico y dije, la señal del terremoto ha pasado. 2 o 3 días antes del terremoto, todos los pajaritos volaron de sus nidos en las paredes de roca. Todas las ovejas y el ganado que estaban a los lados de las paredes salieron al campo y se quedaron abrazados, como apoyados, unos contra otros, haciéndose sombra. ¿Por qué? Había un instinto. Algo les decía que se avecinaba un terremoto. El terremoto derribó esas paredes. Si se hubieran quedado allí, habrían perecido. Pero ahora, después del terremoto, regresan a las paredes que aún se mantenían en pie. 62. Ahora, déjenme decirles, amigos. Ese Dios de Moisés que pudo llevarlos en el arca, pudo sacarlos de esos muros. Y si Dios, por instinto en un pájaro, pudo llamarlo del peligro, ¿cuánto más debería llamar a los seres humanos, que están inspirados por el Espíritu Santo? ¡Qué cosa tan malvada! ¡Qué generación tan adúltera! ¿En qué lugar tan malvado vivimos? ¿Qué nación tan pecadora e impía tenemos? Abandonados por Dios, aborrecedores de Dios, buscadores de señales, seguidores de la moda, imitadores, comparaciones carnales. Dejen de lado un montón de nada, llegando al final del camino. Hablo esto en el nombre del Señor. Una vez más invocaré. Depende de ustedes responder. Muy bien. Lo entrego todo, ven, pecador, a la presencia de Dios. Lo entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. Te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. 63. Recuerda, algún día estaré en tu presencia ante Dios, cuando esta generación surja. Te ofrezco esta noche libertad de tus pecados por medio de Jesucristo. Te ofrezco una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Te ofrezco el bautismo del Espíritu Santo, si sigues las instrucciones de la Biblia de Dios. ¿No vendrás a recibirlo? Mientras los ministros bajan, si quieren, alrededor de esta gente, te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. Te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. Levantemos nuestras manos ahora, y alabemos a Dios, cada uno de nosotros. Entregue su vida. Señor Jesús, recibe nuestra ofrenda, Señor. Estas personas que están en el altar, recíbanlas, en el nombre de Jesucristo.